Es una constitución, ¿no? Uno puede entender la idea de constitución desde muchos sentidos. Una constitución puede significar muchas cosas, muchas cosas. Yo les voy a ofrecer aquí algunas. En primer lugar, uno puede entender una constitución en un sentido ideal, así como una idea de constitución, ¿no? Y lo que deberíamos partir diciendo es que las constituciones, estos textos jurídicos, ¿no?, que nos rigen a la mayoría de los estados modernos, son un signo inequívoco, diría yo, de la modernidad. De hace 200 años que los estados se han configurado en torno a la idea de la constitución, los estados occidentales, deberíamos decir. Entonces, cuando hablamos de constitución, estamos hablando también de todos los valores hegemónicos o imperantes presentes. Es decir, cuando uno empieza a hablar de constitución, tiene que tener siempre presente que surgen al igual que las ideas fuertes de los estados hoy en día. Es decir, la idea de constitución está muy familiarizada con la idea de liberalismo, de capitalismo, de grupos dominantes, de grupos subalternos, etc. La Constitución en un sentido normativo, como una norma que rige, puede ser descompuesta en al menos dos ideas. En primer lugar, tenemos que Constitución es una norma estructural de los estados, estructural, basal, ya que en ella, en estos textos, en estas redacciones, se configuran o están presentes normas básicas de los estados, derechos fundamentales, forma y organización del Estado, etc. Pero por otro lado, junto con esta idea más formal de constitución, también podemos entender la constitución en un sentido político, ¿bien? Un sentido político. Y es que en definitiva la constitución también es el resultado, es la traducción, mejor dicho, de valores y principios que una sociedad determinada estima nucleares y que se estiman importantes de consagrar en esta norma basal. Y es, desde una perspectiva jurídica, la norma más importante porque a través de ella se regulan todos los otros procedimientos legislativos, judiciales, de derechos fundamentales, etc. Por eso es la norma de mayor jerarquía, se suele decir en derecho. Este último sentido, el sentido político de constitución, tiene una clara vinculación, es decir, proviene de una corriente determinada de pensamiento que tiene su origen en Europa, podríamos situarlo en el siglo XVIII. Y me refiero a la idea del justnaturalismo, esto que se habla mucho en las universidades, la ilustración. Todo de esta idea de constitución proviene de esta tradición europea, colonial. Esto es un resabio del colonialismo evidente. Y esta forma de entender el mundo, esta forma de entender la sociedad que proviene de Europa sigue siendo la imperante hoy en día, que duda cabe de eso. Porque a través de esta corriente se colocó las constituciones, estas ideas que se pregonaron como universales y válidas para todo el mundo, ¿eh? Los occidentales europeos suelen pensar así: esto lo que vamos a desarrollar debe ser válido para todos, ¿no? ¿Y qué valores son estos? Democracia, liberalismo político y económico, de nuevo. Y muy importante, junto con la idea de constitución y democracia, nació la idea moderna también, no es que haya nacido, pero se consagró en las constituciones, la idea de la nacionalidad, de la mononacionalidad. Son necesarias políticas no económicas ni redistributivas, son necesarias políticas del reconocimiento de la diversidad cultural. A través de esas políticas es posible combatir estas desigualdades de estatus. Una desigualdad de estatus quiere decir, o significar más bien, que es aquella donde a un grupo o a un individuo no se le reconoce en su particularidad cultural. Esa es una desigualdad de estatus. Rechazo a reconocer el derecho de la autodeterminación, que es una lucha dentro de que proviene del multiculturalismo, que uno puede asociar al multiculturalismo. Y con esto lo conecto con la primera parte de lo que expuse. Evidencia que los principios presentes en las constituciones son manipulados según la conveniencia de quienes detentan los principales puestos de poder. Y ahora lo conecto un poco con el caso mapuche, y no sé si ustedes ven las noticias, pero o están atentos a las noticias con cierto detalle, pero hay ciertos elementos comunes en otras minorías nacionales que también están luchando por el derecho a la autodeterminación. Está pasando en estas horas, por ejemplo, en Cataluña, en España, que guardando las proporciones son grupos con otra región cultural, con otro contexto histórico, etc. Pero hay un elemento común con el pueblo mapuche, que es lo que se exige es el derecho a la autodeterminación, ¿no? Y ellos también están enfrentando sus problemas con el gobierno central de España. ¿Y por qué cito a colación estos elementos comunes? Porque
En ambos casos, en el caso mapuche y en el caso catalán, no existe desde la perspectiva del discurso de la teoría democrática ningún argumento para rechazar la autodeterminación de un pueblo. Es decir, cada vez que un gobierno o un Estado se opone a que un pueblo ejerza su derecho a autodeterminación, no se basa en ningún argumento democrático, en ninguno. No hay ningún argumento democrático para impedir el derecho a la autodeterminación. Por el contrario, los argumentos para rechazar el derecho a la autodeterminación se sostienen en un formalismo legal o un cascarón vacío, una idea súper purista de lo que es el Estado de Derecho, la legalidad, la formalidad, ¿no? Pero no tiene ningún fundamento de legitimidad democrática para oponerse. Más aún, y esto es lo dramático, las oposiciones basadas en la legalidad o la juridicidad, que cuando los Estados rechazan la autodeterminación, lo hacen o ocupan este discurso porque evidentemente se encubren otro tipo de intereses, ¿no? Que no pueden presentarse como argumentos porque sería asumir o reconocer la injusticia que se ejercen contra otros grupos. Por eso tienen que decir los Estados, no, lo que pasa es que el derecho no lo permite, los tratados internacionales no permiten la autodeterminación. Pero vamos, todos sabemos que eso se tiene que decir porque es políticamente correcto, pero no es lo cierto. Lo cierto para impedir la autodeterminación es que existen otros intereses económicos, fundamentalmente y sociales, para impedir la autodeterminación. Finalice diciendo que lo que hasta aquí presenté, la relación entre constitución, multiculturalidad y plurinacional, me parece perfectamente aplicable y útil para entender el caso chileno y principalmente el caso del pueblo mapuche. Eso, gracias. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Cristóbal. Ustedes. Profesor, cuando usted quiera, pues, la palabra es suya. Muchas gracias. Como siempre, para mí es una situación de agrado poder estar acá en esta comunidad colombiana, los Huapi, que está en permanente reivindicación. Y quería saludar entonces a los integrantes de la comunidad colombiana, los Huapi, al Mapu también, y especialmente al movimiento por la Asamblea Constituyente de la Región de los Ríos, quienes tomaron la iniciativa y articularon esta actividad. No puedo dejar de señalar un saludo y mi pesar a la comunidad Ignacio Chanol de Quilaco, Padre de las Casas, especialmente a Benito, Ariel y Pablo Changol Galindo, a la comunidad Mariano Yeugul de Lof Yeupé, Padre de las Casas, el lonco Alfredo Chalcán Coche. Yo les debo indicar, yo fui invitado en tanto antropólogo, les debo decir que la antropología no es una ideología, no es un dogma, es una forma de conocer que queremos que quien nos dirija sea un mapuche. Rosamel Millamán Reinao, un antropólogo que tiene una trayectoria además como dirigente muy importante para los que algo conocen esa historia. Porque si ustedes lo piensan, no solo en Chile, sino uno dice en el mundo, hay muchas maneras de vivir en sociedad. 150 años atrás los mapuches vivían entre lo que hoy día es Chile y Argentina, pero la constitución de los estados nacionales de Chile y Argentina, sus ejércitos, su economía, su política, obligó a los mapuches a fijarlos, como que los atornilló en el terreno. Pero los mapuches, los tatarabuelos de los mayores de hoy, vivían mucho más desplazándose en lugares, ¿no? Entonces hay muchas maneras de vivir en sociedad. Nadie nos puede asegurar. Incluso lo que podemos construir se puede destruir en el camino. ¿Quién iba a pensar en 1905, cuando intentaron hacer la revolución anticapitalista y que después fue la del 17, que este año se cumplen 100 años de la revolución rusa? ¿Quiénes iban a pensar en 1917 que eso se iba a acabar con el tiempo? Nadie. Ni Trotsky, ni Stalin, ni Lenin, ni todos los hombres, ni la Rosa Luxemburgo, ni Carlos Liebknecht en Alemania, ni nadie. Ni Luis Emilio Recabarren acá, ni los obreros del Salitre. Todos pensaron que era el horizonte de la humanidad. De hecho, en la Constitución boliviana entiendo que hay una referencia al buen vivir. Al que memonien, diríamos en mapuche, ¿cierto? Fíjense ustedes que alguien como José Carlos Mariátegui en Perú decía que la liberación de los pueblos indígenas es obra de los, parafraseando a Marx, cuando planteaba de que la liberación de los trabajadores era obra de los trabajadores mismos. Y como él era un marxista, pero en América Latina y muy preocupado del tema indígena, don José Carlos Mariátegui decía la liberación de los pueblos indios, decía él,
va a ser obra de los propios pueblos. Claro, eso es autodeterminación, es autonomía, ¿no? Y aquí vamos a entrar. El tema de muchas culturas, o llamado multiculturalismo, eso es, muchas culturas, que se reconozca que hay muchas culturas, ¿ya? Como si las culturas existiesen. Miren la trampa, puede ser una trampa. Y yo puedo afirmar acá que el multiculturalismo y la multiculturalidad se han transformado, ¿cierto?, en una herramienta para mejor dominar hoy día desde el punto de vista neoliberal. Porque en Chile no hay problema con la nación. Fíjense ustedes que en la Constitución el soberano no somos nosotros, sino es la nación, esta figura ahí en el aire que es la nación. Ese es el soberano, ¿no? El patriotismo y la nación, que tiene símbolos, pero más que nada en las expresiones. Lo que quiero decir es que la cultura que surge de las personas, de comunidades de personas, puede ser valorada solo en sus expresiones externas, no a las propias personas. Se hace eso, se valora el ritual, se valora la música, se valora lo que se manifiesta, pero las personas que lo producen pueden estar, se les mete presa, se les acusa de terroristas. A las machis no tuvieron ni un asco, no han tenido ni un asco en tener presas a las machis. Eso es absolutamente transgresor de todo. Y ahí la tienen presa. Ahí tuvieron presa a Nicaragua, ahí tuvieron presa a la machi Nicolás. Puede ser una trampa, puede ser que esté y que se respeten las expresiones, pero no se respeta el conjunto, la comunidad, el colectivo, el pueblo que genera la cultura. Entonces en el multiculturalismo podemos caer en que sí se reconocen las culturas, pero no se reconocen los pueblos, no se reconocen el derecho político a la autodeterminación, porque hubo experiencias, y hay experiencias en donde hubo muchas repúblicas. De hecho, una parte de la humanidad que no alcanzó a ser mayoritaria, pero quería ser mayoritaria, se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Unión de Repúblicas. ¿Qué significa eso? Bueno, que habían repúblicas en ese territorio, autónomas. Y fíjense que esa experiencia, por el hecho que se desarma la Unión Soviética y hay toda una postura, no, yo diría crítica, pero a veces tan crítica que niega avances y aportes que tuvieron en la Unión Soviética. Que no vengo yo aquí hoy día a, digamos, a hacer una apología de la Unión Soviética. No, nunca fui sovietista, pero me parece que hay que reconocer que hay avances importantes, y entre ellos, fíjense, curiosamente, que tiene que ver con los pueblos originarios. En la Unión Soviética, la Constitución de la Unión Soviética tenía reconocimiento de autonomía y autodeterminación en idioma, cultura y en decisiones, ¿cierto?, a los pueblos originarios. Nosotros encontramos que en África, los movimientos de liberación de los años 50, ¿cierto?, que para liberarse de las colonias, hay experiencias muy interesantes. ¿Por qué no considerar lo positivo que tuvo como proyecto y a veces como realidad lo que sucedió en la Unión Soviética? Alejandro Lichus, que era un lituano que luchó en 1905 en el primer intento de revolución rusa, estudió medicina en Alemania y el año 37 estaba en Concepción. Y la facultad de medicina de Concepción se llama Alejandro Lichus. Don Alejandro, que se transformó en un antropólogo, terminó proponiendo en Chile una especie de unión de repúblicas de pueblos originarios. Él decía, ¿por qué no? ¿Por qué no podría haber una república chilena, aymara, quechua, mapuche, y fuese una unión de repúblicas? Tenía un poco en mente el modelo soviético, podríamos decir, pero diríamos el aspecto positivo que eso tiene. ¿Cuánto eso hoy día nadie lo plantea? Porque eso se considera que ya es súper avanzado, no sé. ¿Será que de lo que se trata es constituir un nuevo tipo de Estado? No solo una nueva constitución, sino un nuevo tipo de Estado. Es importante pensar lo constituyente como un proceso, no como una situación que se declara, es un proceso político, cultural, social, de reflexión y de compromiso, de tomar acuerdos. Nos va a unir a los que vivimos en este territorio. Si no, no va a salir algo bueno. Tenemos que encontrar los puntos en común. Bueno, eso en definitiva. Y yo agregaría, para terminar, que además de la autonomía legítima
de los pueblos, de la autodeterminación legítima de los pueblos, también es legítima la demanda por independencia, que es algo que no he escuchado, lo he escuchado poco. Independencia, autonomía, autodeterminación e independencia. ¿Por qué no se puede ser independentista en Chile? Que la independencia como horizonte a mí me parece que es la que ofrece mejores posibilidades para pensar un proyecto, ¿no? Para pensarlo. Eso sería. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a usted, profesor. Gracias por un aplauso. Soy huerquén del LOF de Antigua Mapo, allá en la comuna de Lanco, y al mismo tiempo, ¿cierto?, cumplo el rol de vocero o de huerquén de la Alianza Quiñe Quisuam, que ya hace 3 años estamos trabajando en ello. Mari Mari, Pupeñi y Punamien. Y antes que comenzar, como decía, ¿cierto?, me gustaría pedirles que hagamos 2 afafán, al menos, por nuestros hermanos que hoy día están encarcelados, que hoy día están en una huelga de hambre que aún no finaliza, a pesar de lo que el Estado ayer a través de su gobierno de turno, ¿cierto?, manifestaba en cuanto a quitar la ley antiterrorista en los procesos que se están llevando. Pero si bien tiene un funcionamiento el quitar la ley antiterrorista con los 4 hermanos que están en huelga de hambre, no así se ha manifestado con los otros 8 PEI, ¿cierto?, que han sido encarcelados en esta pseudo también Operación Huracán. Así que le pediría que nos acompañaran con 2 afafán para darle nuestro negüen, ¿cierto?, desde acá, humildemente, ¿cierto?, mandar nuestro negüen hacia el Picún, donde están encarcelados nuestros peñis, dicho sea de paso, secuestrados en nuestros territorios, porque del Biobío al sur aún los tratados mapuches están vigentes y entregan, ¿cierto?, la soberanía del Biobío al sur territorialmente a este pueblo mapuche. Así que Quiñe Epurquila, Felipe Mañún. Actualmente, ¿cierto?, y de acuerdo con lo que podemos observar, mucho se habla de plurinacionalidad, de multiculturalidad, reconocimiento, participación política, entre otras ideas. No olvidar que en la última cuenta pública del gobierno, ¿cierto?, a través de la presidenta, manifestaba, ¿cierto?, el reconocimiento a los pueblos indígenas. Y cabe señalar, ¿cierto?, que en el tema del reconocimiento es un tema de todos los gobiernos post-dictadura, no es nada nuevo para nosotros. Todos los gobiernos que se han instalado post-dictadura han ofrecido el reconocimiento constitucional y ninguno de ellos, ¿cierto?, ha llegado a puerto. Esta doctrina de la negación se ve materializada justamente en distintas formas, pero en la idea de la igualdad en la diversidad. El sentido de la igualdad en el marco de la construcción de los estados latinoamericanos derivó de un tipo de relación forzada con los pueblos indígenas y sus derechos, y las consecuencias persisten hasta el día de hoy, afirmando jurídicamente que constitucionalmente todos somos iguales, todos somos chilenos, todos somos peruanos, todos somos bolivianos, anulando la identidad colectiva de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo imponen una identidad sustentada en la naturaleza de los estados, entendiendo, ¿cierto?, lo que exponían anteriormente de lo que son los estados hoy en día. Los estados y su estructura ha sido definida por los pueblos indígenas como una estructura colonial y como consecuencia de dominación, opresión, y en sus actos represivos para imponerse ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los pueblos indígenas. Por ello surge la legítima pregunta si los estados plurinacionales, la multiculturalidad o lo multiétnico, ¿cierto?, es la relación imprescindible y necesaria que nos garantiza superar la odiosa relación entre los estados coloniales y sus consecuencias. Cabe señalar que desde el 13 de septiembre del 2007 el derecho internacional nos restituye el derecho a la libre determinación, entre otros derechos, a través de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y al mismo tiempo ratificada a través de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de junio del 2016, entre otros instrumentos internacionales. Por ello me parece relevante preguntarse si Estado plurinacional es lo mismo que hablar del derecho a la libre determinación, entendiendo que este derecho ya no es exclusivo de los estados, sino que desde el 2007 los pueblos indígenas gozan como titulares del derecho a la libre determinación,
Aunque se ha planteado que el Estado plurinacional debe comprender el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y como consecuencia producir profundas transformaciones estructurales, seguirán siendo estados, con todas sus estructuras. Este gobierno, como lo hemos visto, ¿cierto?, nos debe permitir la protección efectiva de nuestros recursos naturales y sus tierras. Salvaguardar nuestras tierras y recursos naturales, como digo, debe sustentar la aplicación de los tratados mapuche, proteger los derechos intelectuales de la piratería y la biopiratería que hoy día están vulneradas todos los días. No olvidemos lo último, o el año pasado, si mal no recuerdo, ya se quería patentar, o se patentó el maqui. Y eso mismo, ¿cierto?, nos debe salvaguardar la soberanía alimentaria. El Cumemuñén, que tanto hablaban hace un rato, que para nuestro entender no es lo mismo que el buen vivir. Despojarnos del colonialismo y del capitalismo. En ese sentido, ¿cierto?, es lo que decíamos hace un rato o al principio de mis palabras, donde los tratados mapuche están plenamente vigentes. Pero para nosotros, ¿cierto?, políticamente está todo establecido allí. Tanto la corona española como la naciente República de Chile, en 1825, a través del Tratado de Tapigüe, ratifican la soberanía mapuche territorial, ¿cierto?, desde el Biobío al sur. Por lo tanto, los peñas que hoy día están encarcelados, los que estamos aquí sentados, no estamos hablando nada distinto. Y eso, ¿cierto?, nos tiene en un estado de pobreza y políticamente oprimidos y conculcados de nuestros derechos. Si bien el modelo de gobierno mapuche debe ser discutido, podemos considerar algunos aspectos de estructura. Por ejemplo, cada LOF, territorio, debiera nombrar o designar a uno o más representantes a través de la figura del lonco, macho o huerquén u otra que el territorio determine. Y estos podrán, ¿cierto?, establecer parlamentos, en la cual a través de un tragún, de un nutram, de un coyactún, puedan determinar acuerdos, puedan identificar necesidades para tomar acuerdos. Por ello, el patrimonio del gobierno mapuche, ¿cierto?, serán las tierras y territorios y sus recursos naturales del Biobío al sur. Los pueblos y ciudades instaladas en estos territorios podrán optar por regirse por la administración mapuche o mantener su forma. La población chilena, en este sentido, ¿cierto?, decimos, podrá determinar su destino, coexistir armónicamente bajo los principios mapuche y formar parte de este gobierno en cuanto a su identificación. Todo esto tiene sustento, ¿cierto?, en los tratados mapuche, como decíamos, firmados tanto en la era colonial como con el Estado chileno, y de los cuales se encuentran totalmente vigentes y reconocidos por el derecho internacional. El derecho a la libre determinación pareciera, ¿cierto?, que es un asunto más categórico, tanto que el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Pactos de Derechos Humanos, todos ellos, ¿cierto?, en su artículo 1, establecen en los mismos términos el derecho a la libre determinación. Todos los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Por último, ¿cierto?, independiente del camino que cada uno pueda tomar, sean los que quieren reformar el Estado a través de los estados plurinacionales y una nueva constitución, y los que pretenden establecer regímenes propios basados en el derecho a la libre determinación, en el cual soy parte, será una experiencia en plena correspondencia con este encuentro. Lo que aquí hemos debatido y con lo que las actuales y nuevas generaciones nos ha tocado vivir. Y finalmente, justamente, terminamos dominados todos, chilenos, mapuche, y pasamos a ser parte, ¿cierto?, de este segmento pobre, de este segmento oprimido, y de la cual hoy día debemos despojarnos de ese colonialismo para poder aspirar a una construcción de un Estado, no sé si un Estado, siguiendo la línea que decía el profesor, no sé si un Estado es lo necesario. Quizá hay otras formas, otros modelos, ¿cierto?, en la cual podemos apostar. Porque todos entendemos los Estados de acuerdo a lo que conocemos, a estos Estados coloniales. Quizá podemos usar el vocablo de Estado para poder entendernos. Y a lo que nosotros apostamos, como decíamos, nosotros hoy día, como parte, ¿cierto?, de los pueblos indígenas, como mapuche en particular, somos titulares del derecho a la libre determinación,
quizá allí es cómo nos aliamos con la sociedad chilena que también está oprimida, es porque justamente quizá una parte de las estrategias tienen que ver con que nosotros como pueblos indígenas tenemos derecho que quizá los chilenos... Entonces el derecho a la libre determinación está claramente definido en la Declaración de Naciones Unidas, está claramente definido la forma de cómo también debemos ser compensados, digamos así, indemnizados, pero principalmente cómo se restituyen las tierras ancestrales. Hoy día el derecho a la libre, el derecho internacional, junto con promulgar, ¿cierto?, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y ratificada, ¿cierto?, ya en marco de lo que es la región en América Latina y el Caribe, la OEA ha ratificado estos derechos a través de la Declaración Americana y da unos pasos más allá la Declaración Americana, porque en su articulado también nos otorga el reconocimiento de los tratados internacionales, los tratados mapuche que hablamos hace un rato atrás, y a su vez habla de las controversias y las diferencias que hayan en cuanto a la aplicación de estos artículos, nos otorga el derecho a poder hoy día instalar nuestra discusión tanto en La Haya como en Costa Rica, ¿cierto?, en los tribunales internacionales, para poder diluir, ¿cierto?, estas controversias y estas tensiones que se generan producto de la reclamación de nuestra demanda. ¿Y por qué quizá, como decía el profesor también, por qué no hablar de independencia? Porque la independencia también tiene que ver, quizá ahí el abogado nos puede ayudar, porque en algún momento hicimos esa discusión, porque la independencia tiene que ver, ya, te doy independencia. Y la deuda histórica, ¿cómo nos devuelven nuestras tierras? ¿Cómo nos devuelven la indemnización por lo que usurparon dentro de esas tierras mismas? Entonces, y esa experiencia hay muy poca. Hoy día, el otro día discutíamos en el tribunal que tuvimos en Coñaripe la semana pasada, vemos cómo, en cuanto a los estados plurinacionales, ¿cierto?, vemos a Ecuador y vemos a Bolivia, incluso con un presidente indígena, pero la situación no ha cambiado, para nada. Transitar debe ser un camino en el cual también ustedes estén definidos, en la cual ustedes como Movimiento Asamblea Constituyente estén claros de lo que estamos hablando nosotros y nosotros estemos claros en lo que están hablando ustedes. Porque hoy día nosotros, como decíamos, como parte de la estrategia, pero un derecho constituido ya, tenemos el derecho a la libre determinación, de la cual hasta hace un tiempo atrás lo ejercían solo los pueblos constituidos en estados. Hoy día los pueblos indígenas, sin ser estados, somos titulares del derecho a la libre determinación. Así que eso, Pupeña y Pulamien, muchas gracias por escuchar, muchas gracias, ojalá que haga sentido, ¿cierto?, lo que hemos conversado acá, y también tenemos distintas formas de lucha, pero finalmente lo que todos buscamos es el ejercicio efectivo de la libre determinación, y es por ello que nuestros hermanos están presos hoy día, es por ello que nuestros hermanos hoy día están encarcelados y secuestrados, como decíamos al principio, en nuestro propio territorio. Entonces desde allí creo que es cierto reiterar ese Nehuen, que ojalá pueda a través de nuestra energía también llegar hacia el norte. ¿Y para qué tan al norte? O sea, acá tenemos dos peñis. Aquí no nos olvidemos que tenemos al Macho y el Tranamil, y tenemos al Peñi Curiche, claro, de los cuales ojalá también, y por último, ¿cierto?, para cerrar, no dejemos de ir a verlo, no dejemos de asistir a las marchas. Pero acá la ciudadanía valdiviana, y hoy día con esta nueva relación, digamos, entre pueblos, comencemos, ¿cierto?, a dar un apoyo efectivo. Dar las gracias por la presencia de cada uno de ustedes a este foro que se ha denominado, ¿cierto?, como actividad del día de hoy. Amun sungun